¿Qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarlos en este domingo 5 de julio, transmitiendo estas predicaciones. Nos hemos enterado que hay hermanos allá en Ecatepec que también nos hacen el favor de acompañarnos, de verlas. Les enviamos un cordial saludo, un abrazo. A mi hermana Amalia, su esposo Elías Cedillo, ahí en la frontera, unos 200, 300 metros del río Bravo. Bendiciones, Dios los bendiga, los bendecimos, los abrazamos. Enviamos también un muy cordial saludo a El Cairo, Egipto. Hay un matrimonio, una familia, Carlos, Diana. Gracias por ver también las predicaciones. Les enviamos un abrazo acá de la Ciudad de México. Y en especial a toda la congregación El Gólgota. Gracias por estar aquí en este día. Queremos continuar, mis hermanos, con Efesios. Les invito a abrir sus Biblias ahí en el capítulo 4. Hoy cerramos el capítulo 4 y vamos a tener la lectura de hoy aquí en Efesios, capítulo 4, versos 25 al 32. Si son tan amables, dice así la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar al Señor y vamos a poner en sus manos este tiempo. Oremos. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por hablarnos, por darnos esta carta de amor que es la Biblia, que es tu palabra. Gracias que podemos, tus hijos, tu pueblo, Señor, sentarnos un momento y concentrarnos para oír tu voz, para buscar tu presencia. Te rogamos que tú nos hables, Señor. Queremos disponer nuestro corazón. Te rogamos que traigas bendición, Señor, que traigas luz, instrucción a nuestras vidas. Te damos gracias. Manifiéstate, Señor, con gran poder en donde quiera que estemos escuchando esto. En el nombre de Jesús te bendecimos y de antemano agradecemos. Amén, amén. Muy bien, tras mostrar en los primeros capítulos de Efesios, del 1 al 3, lo que los creyentes son y tienen en su posición espiritual en Cristo, Pablo da primero una instrucción básica, aquí en el capítulo 4, una instrucción general para poner en práctica la nueva vida. Vamos a decir que aquí en Efesios 4, los versículos del 1 al 24 fue esto. Vamos a decir todo esto que hemos abarcado en unas quizás 7, 8 predicaciones, no tengo la cuenta precisa, pero algo así, lo que nos llevó en este capítulo 4. Hicimos 2 predicaciones del capítulo 1, 2 del capítulo 2 y 2 del capítulo 3, pero ahora en el capítulo 4 nos detuvimos y aquí sí vamos con pies de plomo, un poco más detenido. Podríamos ir todavía con más calma, pero vamos, hay que terminar. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y entonces, hasta la predicación de hace 8 días vimos hasta el versículo 24. Efesios 4, terminamos con el verso 24. Y luego continúa en el resto de la epístola dando señalamientos, el apóstol, señalamientos específicos sobre la conducta que debe caracterizar
la nueva vida. Con la base de esta nueva vida que tenemos en Cristo, los creyentes debemos cambiar de tal manera, lo que acabamos de leer, que pasemos de mentir a hablar la verdad. ¡Ay, Dios! En el verso 25, debemos pasar también del enojo a la ira justa, en el verso 26. Ahorita los vamos a ver con calma. También el otro principio es que debemos pasar del robo a la generosidad, verso 28, y de las palabras destructivas a palabras edificantes, en el verso 29. Y finalmente, de los vicios naturales a virtudes sobrenaturales, versos del 31 al 32. Muy bien, entonces vamos a ver el primer principio, ¿verdad?, que nos está aquí proponiendo el apóstol Pablo en nuestra nueva vida. Es muy importante señalar que el cristianismo no es una religión, así tipo como filosofía, como hay religiones orientales y filosofías, tanto orientales como occidentales, donde tienen muchos requerimientos, muchas prohibiciones y cosas así. El cristianismo sí tiene requerimientos, pero es importante saber lo que ya hemos señalado mucho y subrayado. Los requerimientos de la palabra de Dios, en este caso apostólicos también, son en base a que somos nuevas criaturas, es en base a que hemos nacido de nuevo, a que tenemos una vida nueva en el Señor. Entonces, el primer principio que vemos aquí lo encontramos en el verso 25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, este es el primer principio, el primer requerimiento que se nos está pidiendo ahora. Desde el tiempo, hermanos, desde el tiempo de la caída del hombre, que encontramos en la Biblia ya por Génesis capítulo 3, la mentira ha sido característica común de la sociedad. Nuestra sociedad hoy día depende tanto de la mentira que si de repente de todo se dijera la verdad, el sistema actual colapsaría. Hay tantas mentiras amontonadas unas sobre otras y tal cantidad de organizaciones, negocios, economías, gobiernos y tratados que se fundamentan sobre mentiras, que el sistema mundial se desintegraría si de súbito cesara la mentira, si de repente se hablara la verdad y se descubriera la mentira. La mentira incluye la exageración con ciertos propósitos, traicionar la confianza de alguien o las confidencias de otra persona. La mentira también puede ser adular falsamente, presentar excusas de todo, o sea que para todo tenemos una salida, ¿verdad? Todo ello tiene que ver con este hábito, diríamos también vicio de la mentira. Pero el apóstol Pablo dice, desechando la mentira. Por eso él nos exhorta a desecharla. Porque esta es parte de viejas vestimentas y harapos que debemos desechar. La predicación, la meditación de hace 8 días nos decía el apóstol Pablo, vístanse del hombre nuevo, dejen ya el ropaje viejo y vístanse del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la mentira, el apóstol nos exhorta a que la dejemos, a que la desechemos, porque es parte de esas vestimentas viejas, de esos harapos que ya no van con los hijos de Dios. La mentira es incompatible con la nueva naturaleza. La persona que miente persistentemente, o sea que ya es como que un defecto de alguien, más bien demuestra que esa persona es hija del diablo, porque el diablo, dice Jesús,
El diablo es padre de mentira. Ahí en el Evangelio, quizá no lo busquen si quieren tomar nota nada más. Ahí en Juan 8:44 el Señor dice eso. Él hablaba con aquellos religiosos y les decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Entonces, pues ojalá que no tengamos este defecto, ¿verdad? Esta falla, y que no tengamos mucho que hacer ahí. El diablo miente, el diablo es un mentiroso, miente sobre Dios, miente sobre la vida, miente sobre la Biblia, sobre las Escrituras y sobre cualquier tema. Incluso a veces he compartido, he dicho que el diablo, aunque diga la verdad, está mintiendo. ¿Por qué digo esto? Porque el maligno habla con propósitos negativos, con propósitos destructivos. A eso es a lo que me refiero. Es importante tomar en cuenta que al mentir violamos el 9º mandamiento del Decálogo. Ahí en Éxodo capítulo 20, no lo busquen, y verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces es uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 16, no hablarás falso testimonio. Por consiguiente, también debemos considerar que los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. No lo busquen, solamente les doy la cita, Apocalipsis 21:8. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en nuestro pasaje inicial de Efesios? Dice: desechando la mentira, hablad verdad. En el libro de Zacarías, aquí en la Biblia, capítulo 8 y verso 16, encontramos estas hermosas palabras. O sea, porque la exhortación es que desechemos la mentira, pero que hablemos la verdad. Dice Zacarías 8:16: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios. Cuando una persona viene a Cristo, sale del dominio de la mentira para entrar al dominio de la verdad. Y como consecuencia, toda forma de mentira es totalmente incongruente con su nueva identidad. Ahora, decir la verdad no requiere que contemos todo lo que sabemos. Luego hay cosas confidenciales que debemos guardar con prudencia. Lo que es mentira es retener información con el objeto de engañar o desorientar. Tampoco debemos descargar sentimientos y heridas y expresarlos de manera caprichosa o de autojustificación. Decimos acá, de nuestro ronco pecho. O sea, tampoco se trata de sacar todo, de decir todo lo que sentimos, ¿verdad? Porque pues para todo necesitamos mucha prudencia, también dirección de Dios. Pero sí, lo que estamos diciendo es que debemos ser honestos, en pocas palabras, ¿verdad? Ser honestos. Yo creo que Pablo nos dice: desechen la mentira, hablen la verdad, sean honestos. Y también nos dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. El motivo por el que debemos ser veraces con nuestros hermanos, dice Pablo, es porque somos miembros los unos de los otros. O sea, venimos hablando de la analogía del cuerpo de Cristo en el trayecto de la epístola a los Efesios, y Pablo dice que somos miembros los unos de los otros y que entonces por consiguiente no debemos mentirnos. Nuestro cuerpo físico no puede funcionar adecuadamente si los miembros no se comunican correctamente unos a los otros. Si el cerebro, por ejemplo, empieza a dar señales falsas a los pies, tropezaremos o caminaremos frente a un camión en movimiento en lugar de detenernos antes de cruzar la calle. Si da informes falsos sobre el clima, pescaríamos un resfriado o nos quemaríamos con algo caliente. Si nuestros ojos deciden dar señales falsas al cerebro,
y no le dicen que viene una curva en la carretera, sufriremos un accidente. Se fija entonces cómo hay coordinación en los miembros de un cuerpo físico, pues así también debe haberlo, en este caso, comunicación entre nosotros. Por eso Pablo dice, porque somos miembros los unos de los otros. La iglesia no puede funcionar de manera correcta si sus miembros oscurecen y ocultan la verdad los unos a los otros, o si dejan de trabajar juntos con honestidad, con armonía y con amor. Entonces, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es la exhortación del apóstol Pablo. Desechar mentira, hablad verdad, porque somos miembros los unos a los otros. Vamos a ver algo más. El segundo principio que nos exhorta Pablo aquí lo encontramos en el verso 26, Efesios 4, 26, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Entonces aquí el segundo principio que tenemos es que se nos llama del enojo a la ira, a la ira justa. A la ira justa. O sea, sí podemos enojarnos, sí podemos airarnos, dice aquí, pero no pequéis. El enojo puede ser un arranque de ira momentáneo, o puede convertirse en un resentimiento interno, profundo y arraigado. Su uso en el Nuevo Testamento puede representar una emoción buena o mala, dependiendo de los factores de motivación y propósito. Jesús, por ejemplo, se enojó por la dureza de corazón de los fariseos que se ofendieron porque sanó a un hombre en día de reposo. Ahí en Marcos capítulo 3 y verso 5, el relato dice que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, para poder acusarle. ¿Se puede imaginar eso? Yo me imagino eso y así me exaspero, me irrito, ¿verdad? Jesús está queriendo ayudar, bendecir a alguien, y estos señores están ahí casi frotándose las manos. Sí, ojalá que lo sane, y hoy es día de reposo, y así ya vamos a tener de qué acusarlo. Yo creo que hasta cámaras llevaban para tomar fotos, ¿verdad? Mire, en el día de reposo sanó a alguien. O sea, y Jesús así se enoja, ¿verdad? Y bueno, y les explica también el Señor ahí que es más importante una vida que el día de reposo, ¿verdad? Que una ley ahí que había que guardar. Jesús se enojó con esta gente. Ahora, esta fue la misma clase de enojo cuando sacó a los cambistas del templo. Ahí en Mateo 21 habla de que sacó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Se las volcó ahí, ¿verdad? Y con un látigo los echó fuera. Los judíos, en su desprecio por los extranjeros, tenían ocupado el atrio de los gentiles, ahí en el templo. En el templo había una área para los extranjeros, pero los judíos llenaban esa área mejor con sus mercancías para que no entraran los gentiles, para que no entraran los extranjeros. Por eso el Señor los echó de ese lugar. Ahí en Marcos 11, 17 dice que el Señor los echó fuera. Vámonos. Es importante señalar que Jesús nunca se enojó de manera egoísta o por cosas hechas en su contra. En todo eso el Señor fue muy paciente. Él se enojaba por injusticias, ¿verdad? Llegó a enojarse, llegó a enfurecerse por cosas que no estaban bien. Y pues sí, o sea, hay muchas cosas de esta naturaleza que muchas veces nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Y nos enojamos. Ahora, Pablo dice, airaos. En una de esas se vale, airaos, pero también dice, pero no pequéis. Esto es otra cosa. Por otra parte, entonces, el enojo sí es pecado cuando se concibe de forma egoísta, indisciplinado, o sea, quizá cuando nos rebasa, o en un plan vengativo. Es pecaminoso y no tiene lugar en el cristiano.
ni siquiera de manera temporal, ¿verdad? O sea, insisto, tenemos sobresaltos, tenemos cosas momentáneas, pero ya tengamos cuidado. Airaos, pero no pequéis. Desde luego que no podemos evitar contrariarnos si alguien a quien amamos es lastimado o cuando se comete una injusticia, pero si nos entregamos a ello, esta clase de enojo que conduce esta clase de enojo conduce al homicidio. Jesús habla de esto ahí en Mateo, no lo busquen tampoco, lo vamos a leer, Mateo 5, 21 y 22, porque los judíos habían reducido los mandamientos, los habían hecho muy concretos. Ellos decían no matarás, pero Jesús dice, oísteis que fue dicho no matarás, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es reo de juicio eterno. Cualquiera que se enoja, pero está hablando ya, como comentamos, del enojo ahora como algo continuo, primero indisciplinado, egoísta, pero que ya le damos un lugar ahí permanente. Un homicidio comienza con el enojo. Qué curioso, ¿verdad? Enojo que se deja llevar hasta el resentimiento y a una convicción profunda. O sea, la persona que guarda rencor, que guarda resentimiento, enojo, ahí trae a alguien, ahí en su mente, ahí en su corazón, ¿verdad? Y no lo suelta. Entonces Pablo dice, ok, airaos, o sea, sí, en una de esas enójense, dice, pero cuidado, no pequen, no insistan en eso, no permanezcan en eso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Desafortunadamente, aún el enojo justo puede convertirse en malo y caer en la amargura, el resentimiento o en la autojustificación. Esta es la razón de enfrentarlo al final de cada día y llevar cuentas cortas con Dios. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, se llega la noche y ya resuelve eso. Trata de sacar eso. Muchas veces no nos explicamos por qué tenemos pesadillas, por qué hay una famosa idea que se maneja que por qué se nos sube el muerto, por qué cosas de esas, y muchas veces probablemente tenga que ver con cosas que no resolvemos, que no atendemos delante del Señor. El enojo puede llegar a apoderarse del creyente, por eso debemos tratarlo siempre de manera inmediata, mediante confesión, abandono y entrega a Dios para limpieza total. Pablo nos exhorta a que no paguemos mal por mal. Déjeme compartirle este pasaje en Romanos 12, versos del 17 al 21. Romanos capítulo 12, versos 17 al 21, dice así la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es dejar las cosas al Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, sea quien sea. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y cierra esta hermosa lectura diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, son pasajes que yo insisto en que los debemos ver con más calma, ¿verdad? Ahorita estamos corriendo en una predicación, ¿verdad? Pero son pasajes que les animamos mucho a considerar con mucha más paciencia. Si no obedecemos esto, alimentaremos nuestro orgullo con autolástima. Es que me hicieron, no se vale, decimos. Justicia en nuestra propia opinión.
Y pues la justicia, nuestra propia opinión, si algo tenemos los seres humanos es que nos equivocamos, ¿verdad? Exigencia de nuestros derechos, ahí cuando decimos, no, es que no se vale, es que... ¿verdad? Y violación egoísta de la voluntad de Dios. O sea, porque Dios me dice, tú eres una nueva criatura, tú debes amar, tú eres una nueva creación, tú tienes una nueva vida, tú perdona, ¿verdad? Tú ama. Entonces Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y también dice ahí mismo, ni deis lugar al diablo. Por otra parte, si se prolonga el enojo, uno puede empezar a buscar venganza y con esto dar lugar al maligno. Si toleramos el enojo y hasta coqueteamos con él, el resultado será una oportunidad para el maligno, para el enemigo. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si nos vamos a dormir sin resolverlo, es posible que le demos ocasión al enemigo y éste lo usará para fines destructivos. No debemos ignorar, dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos ignorar que el maligno ahí está buscando a quien devorar. Esas son sus maquinaciones. El diablo nos quiere hacer caer, el diablo nos quiere hacer tropezar, el diablo no quiere que estemos viviendo de triunfo en Jesucristo. Muy bien, vamos con el tercer punto, el tercer principio que el apóstol nos está requiriendo ahora. Ya nos dijo que primeramente vimos que hablemos verdad, ¿verdad? Que desechemos la mentira, que hablemos verdad. Vimos que cambiemos del enojo a la ira justa. Y también ahora el apóstol nos dice que cambiemos el tercer principio, la tercera demanda es que cambiemos del hurto a la generosidad. Del hurto o del robo a ser generosos. Ahí en el verso 28, Efesios 4:28, tenemos esta demanda. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces estamos diciendo que esta es la tercera demanda que Pablo expone, que él requiere o que se requiere en el cambio de la nueva vida, del hurto a la generosidad. Nadie está totalmente libre de la tentación de robar. Existe cierta atracción carnal con el hecho de tomar lo que no nos pertenece. El viejo hombre tenía una inclinación intrínseca a robar. Por eso el creyente debe obedecer el mandamiento. Este es también un mandamiento, el de no hurtarás, ahí en Éxodo 20:15. Así como la mentira es tan usual, decíamos, en la sociedad, el robo va de la mano con esta. Nos sorprenden las maneras novedosas en que cada día se atraca a la gente. Acá en la ciudad, ¿verdad? Muchas veces nos enviamos mensajes, cuidado, aguas, porque ahora están haciendo esto, ahora están haciendo... Nos sorprende, yo he dicho que son las 1001 maneras de robar, ¿verdad? De atracar. Por otra parte, el negarse a pagar una deuda, pues también es robar. Las moneditas que se extraen de algún bolso, el no pagar salarios justos, todo eso tiene que ver con hurtar, con robar. Casi no tiene fin la multiplicidad de maneras como se puede robar. Y esto tampoco tiene nada que ver con el andar nuevo del creyente. Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más.
sino trabaje. Para el cristiano, la alternativa del hurto es el trabajo. Dice Pablo, por supuesto que el trabajo, en primer lugar, es para suplir nuestras propias necesidades, las necesidades personales, para hacernos cargo de sí mismos. Es parte del plan de Dios que trabajen todos los que tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Puedes? Hazlo. No, pero es que no tengo yo mucha necesidad, no tengo mucha urgencia. Trabaja, hazlo. Ve lo que dice el apóstol aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versos 10 y 11. Dice así, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ay, y es que nos gusta comer. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y todo el pasaje ahí en Segunda de Tesalonicenses 3 habla sobre el tema. Ahorita estamos abreviando, pero en poquitas palabras vea lo que dice. Ahora, en cuanto a la provisión en el hogar, vea también lo que dice en Primera de Timoteo 5:8. Dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esta clase de cosas son básicas en un cristiano. Un cristiano trabaja, es trabajador, provee. Pablo dice también que que su trabajo sea honesto, porque dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. La manera de ganar el pan en el creyente incluye el principio de un trabajo honesto, de ocuparnos en cosas así honestas, ¿verdad? Que no sean así como de dudosa reputación. En lo que no esté nada, en lo que no esté de por medio, el lastimar, el ofender, el usar incluso a las personas. Entonces, un trabajo honesto. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. Y luego también dice ahí mismo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo añade esto también. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que nuestro trabajo no solo no debe lastimar a nadie, sino que además debemos realizarlo con el propósito de hacer bien y ayudar a los necesitados. El creyente debe desear prosperar para servir a Dios y a los demás. Le voy a repetir esto: el creyente debe desear prosperar para servir a Dios y a los demás. No, es que yo no quiero prosperar. Pues sí, prospera. Quiere. Yo no quiero hacerme millonario, yo sí. ¿Verdad? Porque hay mucho que hacer, porque hay muchas necesidades. Y prosperidad en las manos de un justo, de un hijo de Dios, pues es muy útil, es muy buena. Y con esto recordamos las palabras también que Pablo nos dice sobre nuestro Señor Jesucristo, donde él dice, recordando las palabras de nuestro Señor, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Muchos quizá no entenderíamos esto. ¿Cómo que es más bienaventurado dar que recibir? O sea, a mí me duele el codo. Pablo dice, ¿tú qué prefieres? Dar, ¿verdad? Tener para dar y tener siempre esa posición, o sea, estar de ese lado en el que puedes dar. ¿O prefieres estar en la posición donde te dan? O sea, en la posición de recibir. Híjoles, pues yo creo que recibiendo, pues como que también se cansa tanto el que recibe como el que da, ¿verdad? Por eso es más bienaventurado dar.
estar del lado de los que tienen, ¿verdad? De los que pueden hacerlo. Más bienaventurado es dar que recibir. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos al cuarto cambio, al cuarto principio, de las palabras destructivas a palabras edificantes. Ahí en el verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un cuarto cambio en la vida del creyente consiste en que deje de pronunciar palabras corrompidas y hablar palabras sanas y edificantes. Dejar de decir, lo decimos así, lo expresamos así, dejando las palabrotas para hablar palabras corrompidas, palabras sanas que edifican. Su manera de hablar debería transformarse junto a todo lo demás. El habla corrompida debería ser para nosotros como un trozo de carne echada a perder. A veces yo digo, híjoles, es que esa persona tiene una boca cebollosa, ¿verdad? Que, híjoles, huele así muy, muy mal, ¿no? Los chistes sucios, las groserías, la vulgaridad y el doble sentido nunca deberían salir de nuestros labios. Les doy dos citas, no las vamos a ver ahora: Colosenses 3:8 y Efesios 5:4, entre muchas que podríamos citar. Colosenses 3:8 y Efesios 5:4. Cristo dice, el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ahí en Mateo 12:34. Así que una boca sucia es el resultado de un corazón sucio. Y la única manera de limpiarlo es enfocando nuestra mente en todo lo correcto. Otra vez el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 4:8, es un pasaje que muchos conocemos. Aquí nos da una indicación muy, muy especial, muy sublime. A mí me fascina. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto enfóquense. Si algo vale la pena, ¿verdad? Si algo no vale la pena, no lo hagan. Muchas veces leyendo este versículo yo digo, no busques comida en el basurero, busca comida en el súper, busca comida en el mercado, ¿verdad? No en la basura. Y estamos hablando en este caso en lo emocional, aún en lo cultural. En esto pensad, en esto enfócate, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Yo siempre digo, si algo vale la pena, en esto enfoquémonos, en eso concentremos nuestro tiempo, nuestros recursos, porque eso, vamos a decir, ese alimento sano, ese alimento emocional, cultural o espiritual, pues es el que va a alimentar nuestro espíritu, es el que va a alimentar nuestro corazón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Palabra de edificación. En 1 Corintios 14:3, Pablo dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Así que la acción profética nos ilustra claramente esto de lo que estamos hablando, de esta palabra de edificación que debemos tener unos con otros.
Comúnmente tenemos la necesidad de una palabra de bienvenida, de aceptación y de ánimo. O sea, que alguien, pues decimos nosotros, nos tire buena vibra, nos tire buena onda, nos anime. ¡Qué bien! Que se nos tome en cuenta. O que alguien nos pregunte si estamos bien. ¿Cómo estás? Así nada más con eso, ¿verdad? Nos ayuda mucho, nos bendice mucho. De modo que si coordinamos nuestro corazón enamorado de Cristo con nuestra lengua, traeremos bendición y edificación a nuestros hermanos. Hola hermano, qué gusto verte. Es una palabra de aceptación. Ahí estamos pues pastoreando a través de eso. Es una palabra que exhorta, que anima, que consuela. Santiago, en la epístola de Santiago, ahí en capítulo 3, no lo busquen ahora, capítulo 3, verso 6, dice que la boca es un mundo de maldad. Un mundo de maldad, y en el verso 8 dice que nadie, ningún hombre puede domar, que ningún hombre puede controlar, o sea que nos falla la lengua, ¿no? Él mismo dice que si un hombre frena la lengua, dice ya la hizo, ya está del otro lado. En nuestro entorno social, la gente es muy negativa, ¿sí o no? Y lo que sacan a relucir es solo crítica destructiva. El mundo, la gente, la sociedad es muy negativa. Esa negatividad suele manifestarse en la iglesia en forma de murmuración y críticas cuando se hace algo, ¿verdad? Cuando pasa algo, híjoles, nos sorprendemos, decimos, no es posible, o sea, está bien que haya algún pensamiento antagónico, pero a veces dices, ¿cómo se les ocurrió eso? O sea, ¿cómo se les ocurrió pensar eso? ¿Verdad? No das crédito. Palabras de crítica, ¿no? Pero Pablo nos exhorta a hablar solo palabra necesaria para la edificación. O sea, si se está empezando algo, pues espérate, estamos empezando, aguántame, dame chance, o sea, o ¿por qué no llegaste antes a la hora que estábamos pensando, planeando, qué sé yo, ¿verdad? Pero no, nada más llega alguien, no, si alguien se sube a esa bardita, si una zorra se cae ahí, se va a caer, ¿verdad? Así le decían a Nehemías, no, ese murito que hizo Nehemías, ¿verdad? Ay, Nehemías dice, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Pablo dice que nuestras palabras deben dar gracia o hacer gracia a los oyentes. Las palabras de crítica negativa suelen minar tanto a los que las declaran como a quienes las reciben. Los debilita y debilitan al cuerpo de Cristo. Mientras que las palabras positivas son de bendición, pues traen fortaleza y ánimo tanto a quienes las declaran como a quienes las oyen. En Proverbios 18:21 hay un pasaje que conocemos que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, si lo decimos al revés, o sea, la lengua tiene poder para dar muerte o para dar vida. Con la boca podemos levantar y animar a los hermanos hasta su plena realización personal. Ahí la llevas, tú puedes, adelante, ánimo, échale ganas. Estamos contigo, estoy orando, ¿verdad? Por tu vida, estoy orando por ti, ¿verdad? Por tu trabajo, por lo que estás haciendo, qué sé yo. Pero palabras que animan. Entonces, a fin de dar gracia a los oyentes, hay una cosa más que el apóstol ahí nos dice en el verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El contexto en el que está diciendo esto, de contristar o de no contristar al Espíritu Santo, es en ese caso, quizá de decir esas palabras negativas o de ser
negativos. A la gente negativa, personalmente, no me hagan mucho caso, pero a la gente negativa, yo personalmente le digo gente fregativa. O sea, híjoles, ¿verdad? Bajan las pilas, ¿verdad? Dicen que esta gente negativa tiene un problema para cada solución. O sea, ya solucionaste algo y dicen, no, pero va a pasar no sé qué, ¿verdad? Y, híjoles, quiten este cuate de aquí, ¿no? Entonces Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una de las personas de la deidad, una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de esas personas que tiene cualquiera de los sentimientos que los humanos conocemos. Por ejemplo, el Espíritu Santo siente tristeza, siente alegría, siente angustia o gozo. ¿Te puedes imaginar al Espíritu Santo angustiado? Por ejemplo, siente tristeza, dijimos, alegría, angustia. Todo pecado es doloroso para Dios. Cualquier pecado que cometemos es doloroso para Dios. Pero el pecado en sus hijos le rompe el corazón. Cuando los hijos de Dios rehúsan cambiar las costumbres de la vida pasada, Dios se aflige. El Espíritu Santo llora. Todo lo que viola la santidad de Dios y su voluntad contrista al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Él está dentro de tu corazón. Él está dentro de los que hemos creído. Así que Pablo pregunta, ¿cómo podemos hacer algo que desagrada tanto a aquel que vino hasta nosotros, que se nos acercó, que nos condujo a la salvación y nos selló para siempre? ¿Cómo podemos contristar a nuestro ayudador, a nuestro consolador, a nuestro maestro, abogado, residente divino en nuestros corazones y garante fiel de nuestra salvación eterna? O sea, nos dice que fuimos sellados con Él para el día de la redención. El Espíritu Santo nos selló nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Y diciendo, propiedad de Dios. Esta persona que creyó es propiedad de Dios, ahora le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entristecerlo, contristarlo? Aquí vamos a la quinta, el último principio. Por ahora, con esto cerramos este capítulo 4 de Efesios. De vicios naturales a virtudes sobrenaturales. Vamos a tener la lectura aquí en Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros todo esto. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué pasaje? ¿Qué cierre aquí de pasaje? El cambio total que Pablo menciona consiste en desarraigar estos vicios naturales de la carne para reemplazarlos con virtudes sobrenaturales. O sea, tienen que ser sobrenaturales porque la naturalidad de la carne solo nos lleva hacia atrás, ¿verdad? Y por eso estas virtudes decimos que son sobrenaturales, que deben tener lugar en nuestra vida como cristianos. Hermanos, la tendencia natural del ser humano es a pecar. O sea, la carne humana
tiende a eso. Así como existe la ley de la gravedad, la ley de la gravitación, y las cosas tienden a ir hacia abajo, así en natural, en automático, así la carne, así nuestra humanidad, su tendencia es pecar. Y la tendencia natural del pecado, por otro lado, es crecer en pecados cada vez más grande. O sea, el pecado es muy chifladito, o sea, le damos tantita cabida, le damos tantita oportunidad y vámonos. Ajá. La tendencia natural del pecado es crecer en pecados cada vez más grandes. Empieza, insisto, con algo pequeño. Incluso el pecado de un cristiano crecerá de igual forma que el de un incrédulo. Si lo tolera y si no vigila sobre él, crecerá y se desarrollará igual. O sea, si el cristiano se deja, ¿verdad?, se pone así pasivo, flojito y cooperando, el pecado se va a enseñorear. Y no le importa que seas cristiano o no. O sea, al pecado no le importa quién seas. Así que amargura, enojo e ira conducirán de forma inevitable a la gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Fíjate, nada más así los enfocamos así un poquito. Y por ejemplo, amargura. Imagínate un cristiano amargado. ¿Qué es eso? Un cristiano está contento, está gozoso, está feliz. Entonces no cabe amargura, ¿verdad? Enojo, o sea, que se mantiene, que permanece ahí enojado o airado, que tiene ira. Entonces esas cosas las permitimos, conducirán a la gritería, a la maledicencia y a toda malicia. La amargura es un resentimiento recalcitrante, o sea, alguien que está amargado, yo digo amargoso. El enojo es una actitud interna, profunda y sutil, ¿verdad? Alguien así enojón, enojado todo el tiempo. Y la ira tiene que ver con rabia descontrolada. La gritería es una explosión en público que revela la falta de control. Maledicencia es difamación continua de otros, o sea, que decimos algo malo de otros, tiramos mala onda de los demás, que emana obviamente de un corazón amargado. Y malicia es maldad que provoca todo esto que hemos mencionado. O sea, cuando alguien es así, perdonen la expresión, decimos mala leche, o sea, alguien mal intencionado. Entonces todos estos pecados rompen la comunión, destruyen las relaciones entre nosotros y nos debilitan como iglesia. Por eso necesitamos desarraigarlos por completo de nuestras vidas. Quítense de vosotros todas estas cosas. Dice antes, verso 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A alguien le sonaría quizá un poco religioso esto, un poco ridículo? Pues a lo mejor lo es. Pero las otras cosas no son nada agradables, nada bonitas y nada recomendables. Esto del verso 32 son virtudes sobrenaturales, benignos, o sea, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Dios no nos amó, ni nos escogió, ni nos redimió, porque tuviéramos méritos para ello, sino por su misericordia y por su bondad para con nosotros, de pura gracia, dice la Biblia. Nos escogió de pura gracia. Él quiso ser amable, quiso mostrar amabilidad, cordialidad,
con nosotros. El Señor Jesús contó una historia sobre un hombre que tenía una deuda imposible de pagar y que había sido perdonado por su acreedor, el rey, después de que le suplicó hasta las lágrimas. Ahí en Mateo 18:23 está este pasaje. El rey finalmente lo perdonó. Era una deuda muy grande, pero aquel le clamaba y se arrodilló, se postró y lloró y le dijo, perdóname. Y finalmente el rey dijo, ok, te perdono. Hermanos, así es la salvación que tenemos de nuestro Dios. Una deuda que nunca podremos ni podríamos pagar. Ahora, el hombre perdonado fue después con alguien que le debía una cantidad muy pequeña, y aunque también aquel le suplicó bastante, lo mandó a la cárcel por no pagarle. ¿Te puedes imaginar? El mismo que con ansias había suplicado el perdón tan grande, no estaba dispuesto a perdonar una deuda tan pequeña. La incongruencia demuestra la clase de soberbia de esta persona, la clase de soberbia en su corazón. Así somos nosotros cuando no perdonamos. Dios nos ha perdonado todo, un mundo de cosas. Y alguien nos ha ofendido, pues a lo mejor una vez, 2, 3 veces, 5 si quieres, y no queremos perdonar. El apóstol dice, hermanos, que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Acaso no podemos nosotros, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, perdonar las cosas tan pequeñas que otros nos hacen? Vamos a orar al Señor. Ahí en nuestro lugar vamos a inclinar nuestros rostros y bendecimos a Dios. Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias por tu corazón generoso, Señor, por tu generosidad, por tu paciencia, por tu longanimidad, Señor, que quiere decir que nos extiendes tu gracia, tu misericordia, que tú no has hecho con nosotros, Padre, conforme a nuestras maldades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones, y Señor, arrojaste nuestros pecados a la más profunda mar y no te acuerdas más de ellos. Bendito seas. Padre, te damos muchas gracias, te adoramos en esta hora, Señor. Y también, Padre Santo, te decimos que aquí estamos. Heme aquí, henos aquí, Señor. Aquí estamos, somos instrumentos, somos vasijas, Señor, limpiadas por el sacrificio perfecto de Cristo, por su sangre preciosa. Y Señor, en todo nos remitimos a ti. Henos aquí, heme aquí, Señor. Limpia mi vida, lava mi corazón, Señor. Guárdame, levántame y úsame. Permite que yo también sea un vaso, un instrumento de bendición, de perdón, de amor, de gracia, de misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en mi vida, en mi corazón, con toda esa paciencia, con toda esa gentileza, Señor, esa amabilidad, por pastorearme, Señor, desde lo íntimo, desde mi corazón. Bendice cada una de las personas que han escuchado, Señor, y ayúdales a salir adelante. Muéstrales que en Cristo no son vencedores, son más que vencedores por medio de aquel que los amó. En el nombre precioso de Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Amén. Hermanos, llévense para la semana, ya no quiero leer ahora Colosenses 3, versos del 1 al 17. Colosenses 3, del 1 al 17, léalo quizá más al ratito, más tarde.
o entre semana, un pasaje que cierra lo que hemos visto. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios les guarde. Amén.